Muy buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos el día de hoy a esta transmisión. Es un gusto que estén participando fielmente, puntualmente en el culto de esta noche. Entonces sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y mientras las personas pues van ahí agregándose, otras personas conectándose, quiero compartirles, ¿verdad? O recordarles los anuncios. Para este próximo domingo vamos a estar reconociendo a los cumpleañeros de la primera quincena del mes de septiembre. Entonces no se le olvide que el tiempo máximo, si aún usted no lo ha hecho, sería mañana en el transcurso de la mañana, que usted pueda enviar su nombre, la fecha de su cumpleaños, cuántos años está cumpliendo y también, si así lo desea, una foto para que podamos estar en el culto en la escuela dominical el domingo, ¿verdad? En el tiempo de la mañana, pues, estar reconociendo a los cumpleañeros, orando, cantando por usted. Entonces, no se le olvide, por favor, enviar los cumpleañeros de la primera quincena del mes de septiembre. Por otro lado, mis hermanos, pues, continuamos para este domingo, ¿verdad? Tanto en la mañana, estar transmitiendo el culto, la escuela dominical, como también en la noche por Zoom, en el culto de la tarde. Entonces estaremos conectándonos. Precisamente para el culto de la tarde acordamos vestirnos de la manera más patriótica posible en celebración del 15 de septiembre. Entonces, para ese culto, que usted con su familia pueda prepararse para que también pueda tomarse una foto y enviarla al número de teléfono donde también enviamos los cumpleaños, que estamos indicándoselo entonces acá para que usted pueda estar enviando esa foto, ya sea que se la tome antes o durante la tarde, en el tiempo de la transmisión, ¿verdad? Y estaríamos proyectándolas posteriormente, las fotos de todas las familias de nuestra iglesia que quieran vestirse y estar participando en ese culto de esa manera, ¿verdad? Representando ahí los colores patrios y de esta manera también haciendo un énfasis al valor de identificarnos, ¿verdad? Con los valores patrios. Entonces, para el culto de la tarde, si Dios lo permite. Y por supuesto, pues las transmisiones para la sociedad de jóvenes a las 3 de la tarde y para los mayores a las 7 de la noche. Importante, estamos estudiando el libro de Génesis y la lectura para estar empapados en el tema es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis para los jóvenes mayores y estar preparados para el estudio, ¿verdad?, de ese tema este próximo sábado. Entonces, mis hermanos, pues estos son algunos de los anuncios. Estaremos hablando más ya el domingo con respecto a la apertura, hablando de horarios y de todo esto y específicamente ya determinando la fecha como tal este próximo domingo, si Dios lo permite, ¿verdad? Hablaremos de eso porque creo que estamos sumamente cercanos, prontos para dar la reapertura y volver nuevamente al templo a congregarnos. Entonces esperamos que usted esté deseando ese momento y que sea parte también de esa bendición. Antes de enfocarnos en el estudio de esta noche, del mensaje de la palabra, yo voy a invitarle para que escuchemos este cántico, esta alabanza, y también le damos la oportunidad que otras personas puedan agregarse. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos.
no te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, te quiero fallar jamás, no te quiero fallar jamás, no te quiero fallar Señor, queremos ser hombres de palabra. Para esta noche voy a invitarle que vayamos juntos al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a enfocar ahí el texto en Daniel, capítulo 1. En esta noche, hermanos, vamos a tomar a Daniel como un ejemplo de dominio propio. Venimos resaltando algunos del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestra vida para que Dios pueda utilizarnos. Y tomando ejemplos de benignidad, como lo fue en el primer estudio sobre Bernabé, ¿verdad?, como un hombre benigno, un ejemplo de constancia, de convicciones, como lo fue Josué y Caleb. Y ahora en esta noche quiero hablarles acerca de un ejemplo de dominio propio, como lo fue Daniel. Entonces vamos a leer ese texto bien conocido por todos, Daniel 1:8. Daniel 1:8, y nos dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este versículo del capítulo 1 de Daniel nos muestra el corazón de Daniel ejerciendo el dominio propio en situaciones en las cuales hubiese sido mucho más fácil actuar de otra manera y justificar el comportamiento por las circunstancias que lo rodeaban. Pero más bien bajo esas circunstancias, Daniel nos da un ejemplo de dominio propio. Empecemos entonces hablando un poquito acerca de lo que es el dominio propio. ¿Qué significa tener dominio propio? Dominio propio significa la capacidad que tiene un individuo, una persona, de controlarse o equilibrar sus acciones y emociones. Una vez más, es la capacidad que tiene una persona de controlarse o equilibrar sus emociones y sus acciones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. Es algo que hay que ejercitar, es algo que resulta un trabajo arduo y difícil en cualquier persona que está ejercitando dominio propio. El dominio propio contrasta con la conducta destructora y desordenada de la cual la palabra de Dios nos advierte que debemos de cuidarnos. Por ejemplo, allá en el libro de Romanos, el capítulo 13, y voy a invitarlo para que lo busque, es una exhortación o más bien es un ejemplo de lo que es lo contrario del dominio propio.
más bien es estar dominado por la carne, Romanos 13:13, y nos dice la palabra de Dios así, en Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, el dominio propio contrasta con la conducta desordenada y destructora cuando una persona es dominada por los deseos de la carne, dominada por su propia concupiscencia. Hay varios comportamientos que están estrechamente relacionados o implicados para demostrar una persona dominio propio. Algunos de estos comportamientos que manifiestan el dominio propio en la vida de una persona. Por ejemplo, el uso correcto de los bienes materiales. Es una manera de la buena mayordomía, representa dominio propio. La moderación en comer y beber también es una manifestación del dominio propio. Otra cosa, el control sobre los apetitos sexuales también es una muestra de dominio propio. Y en general, el control, el dominio en la vida del creyente, no dejarse gobernar, dominar por los deseos de la carne, sino más bien mostrar el control del Espíritu Santo, también es una muestra del dominio propio. De hecho, en Gálatas 5:22, cuando se menciona el fruto del Espíritu Santo, la templanza como fruto del Espíritu Santo es el término equivalente al dominio propio. No encontramos en Gálatas 5:22 como entre el fruto que se menciona el Espíritu Santo el dominio propio, sino dice templanza. Y la templanza es el término equivalente al dominio propio. Se espera entonces que una persona llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, tenga dominio propio, que es la templanza. Y dice la palabra de Dios que Dios ha dado al creyente un espíritu de dominio propio para que éste regule la conducta moral en la vida de ese creyente. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, para que usted pueda observar que el dominio propio es parte precisamente del control del Espíritu Santo, y todo creyente que hemos recibido a Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, dice el Señor en su palabra que Él nos ha dado precisamente dominio propio. 2 Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí sí, en este versículo literalmente nos habla que el espíritu que Dios nos ha dado incluye dominio propio. Entonces, no podemos decir que este es un don para ciertas personas y otros no tienen. Todos los creyentes necesitamos ejercitar, igual que Daniel, el dominio propio. Ahora, definitivamente el dominio propio es un ejercicio, es algo en lo cual tenemos que ejercitarnos, practicarlo, porque vamos a encontrar dificultades para poder ejercitar el dominio propio. No es algo tan fácil, es precisamente como cuando físicamente nos ejercitamos, que tenemos que tener disciplina. Pensemos en el caso de Daniel, volviendo otra vez ahí a la cita que teníamos en Daniel, capítulo 1. No fue fácil para Daniel ejercitar el dominio propio. Lo hizo bajo condiciones difíciles, como por ejemplo, los versículos del 1 al 4, y ya esto es algo conocido porque pues estuvimos estudiando por un buen tiempo el libro de Daniel, pero en los versículos del 1 al 4, recordemos que nos habla de la cautividad de Daniel y sus amigos.
Entonces repasémoslo o leámoslo para que volvamos a recordar. Dicen los versículos del 1 al 4 de Daniel capítulo 1, ¿verdad? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, lo que aquí nos dice es sencillamente que Daniel se encontraba en cautiverio. Se encontraba en cautiverio. Ahora, ¿esto qué significa? Que al fin y al cabo, Daniel no podía hacer lo que él quería. Él estaba dominado, controlado, todo se le indicaba lo que él debía de hacer. No tenía, en otras palabras, la libertad que usted y yo tenemos, porque él estaba en cautiverio en Babilonia. Entonces, pensemos, ¿qué opciones tenía Daniel y sus amigos a la hora que se le establece las diferentes normas, instrucciones que él debía de cumplir en Babilonia? Bueno, yo creo que hay tres maneras en las cuales él podía haber actuado. Uno es haber cedido ante sus captores y hacer lo que ellos le ordenaban. Entonces cualquier persona podía haber dicho, bueno, y ahí yo no tenía otra opción que hacer lo que me estaban diciendo. Otra manera de responder pudo haber sido hacer lo que le dijeron, pero quejándose constantemente de la situación. Bueno, y ni modo que tengo que hacerlo, y empezar a expresar esa queja. Esta pudo haber sido otra reacción de Daniel estando en la condición de cautiverio. Y la otra es hacer lo mejor posible dentro de la situación, tratando de mantener una vida piadosa y agradar a Dios. Y es obvio que él y sus amigos optaron por esta tercera opción. Él y sus compañeros escogieron esta tercera opción: hacer lo mejor posible dentro de la situación que estaban viviendo, tratando de mantener una vida piadosa. Ahora, precisamente, hermanos, y tomando en cuenta las circunstancias del cautiverio en que ellos se encontraban, lo que Daniel y sus amigos hicieron es una demostración palpable de tener dominio propio. Como nos dice el texto, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esta demostración de dominio propio lleva a una persona a no afligirse cuando hay mucho por lo cual hacerlo. No fue esta la actitud que tomaron, de compasión, de aflicción. También una demostración de dominio propio es no desanimarse cuando las circunstancias eran realmente desalentadoras. Y tome en cuenta que lo que aquí vengo compartiendo es que en medio de las dificultades, Daniel ejercitó dominio propio. También otra manera de revelar de demostrar el dominio propio es no pensar que Dios es injusto por lo que le está sucediendo y teniendo que sufrir, que Dios está permitiendo el sufrimiento, cuando en realidad otros pueden disfrutar. Por lo tanto, mis hermanos, definitivamente demostraron en medio de la adversidad, Daniel y sus amigos, el dominio propio. ¿Cómo anda su dominio propio cuando la vida se vuelve dura? ¿Cómo anda en este momento cuando estamos bombardeados día con día, no solamente por nuestra naturaleza pecaminosa y carnal que nos incita
a no tener dominio propio, sino también cuando la presión del sistema mundano, cuando la presión de los amigos, cuando todo lo que nos rodea está apelando a que le demos rienda suelta a la concupiscencia, a los deseos de la carne y no tengamos dominio propio. ¿Cómo anda el dominio propio en nuestra vida? Bueno, si usted piensa que es demasiado difícil en estos tiempos tener dominio propio por toda la influencia que tenemos, acuérdese de Daniel. Daniel ejercitó dominio propio en una condición adversa, en una situación de esclavitud, cuando él no decidía lo que debía de hacer, sino que otros decidían lo que él tenía que hacer. Y como le dije antes, pues allí en el versículo 8 nos muestra que a la hora de la comida que se le racionó, que se le estableció, él mostró dominio propio al no dejarse arrastrar, al no participar de ese tipo de comida que definitivamente afectaba su testimonio, sus principios, su misma comunión con Dios. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. El problema no era que la comida no le gustara a Daniel, que la comida era algo feo y que por eso no quería comerla. No. Seguro que era algo sabroso, algo rico, algo deleitoso. Entonces el problema no era que no le agradara a Daniel. El problema es que esto afectaba su comunión con Dios, porque el alimento era dedicado a los ídolos, era algo dedicado para lo pagano y por lo tanto quebrantaba los principios de Daniel como cualquier judío que sabía que no podía participar de cualquier tipo de comida. Entonces, tomemos en cuenta que el dominio propio vamos a ejercitarlo sobre cosas que pueden agradarnos, que son atractivas, que nos gustan, que nos llaman la atención, pero de antemano sabemos que deshonran el nombre de Dios. Sabemos que no agradan a Dios y por lo tanto necesitamos decirle no a aquello que probablemente puede gustarnos, pero que no agrada y honra a Dios. Y recuerde una cosa, Daniel no solamente tuvo dominio propio venciendo este deseo sobre la comida, también tuvo dominio propio cuando tuvo que escoger honrar a Dios, quedarse firme, quedarse fiel al Señor. Entonces siempre el dominio propio va a manifestarse, a revelarse en situaciones difíciles, en momentos donde somos tentados fuertemente, somos presionados internamente por nuestros deseos, nuestra concupiscencia, como externamente por este mundo que nos rodea, en el cual vivimos, que está lleno de concupiscencia, de maldad y de falta de dominio propio. Ahora, es importante notar que Daniel hizo un plan para poder mantener un dominio propio. Y ahí en los versículos desde el 11 al 16, él nos habla acerca de este plan que él estableció para tratar de no dejarse dominar y buscar una alternativa diferente que no ofendiera a Dios y que también cumpliera con los designios y los propósitos que él tenía que cumplir. En otras palabras, él no fue una persona rebelde y que se manifestó y que protestó y que hizo todo lo demás para mostrar dominio propio. No, hizo un plan sensato, lógico, correcto. Leamos los versículos del 11 al 16. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres.
podemos ver entonces que Daniel estableció un plan para fortalecer el dominio propio, para hacer lo correcto. Daniel podía haber presentado la excusa de que estaba bien comer la comida del rey, puesto que se encontraba en circunstancias difíciles e inusuales, y sencillamente decir, bueno, ni modo, no me queda otra opción que tener que participar y rendirse ante la tentación, rendirse ante lo que era incorrecto, pero no lo hizo. Entonces esto es algo muy importante, hermanos, no podemos poner excusas para no ejercitar el dominio propio. No podemos decir, es que es muy difícil, es que vivimos en un mundo donde no se puede agradar a Dios y vivir santamente. De ninguna manera. Es posible. No le digo que es fácil. No le digo que las circunstancias contribuyen para que uno ceda, para que uno se rinda. Pero como Daniel pudo hacerlo, así también usted y yo en el mundo en el cual vivimos podemos ejercitar el dominio propio. Daniel puso en práctica el dominio propio. Dio muestras de sabiduría más allá de la edad. Porque no se le olvide que en este caso Daniel era un joven, posiblemente de unos 15 años. Entonces, más allá de la edad, que cualquiera podía pensar que era un muchacho, él ofreció a este encargado de los eunucos un plan alternativo para no fallarle a Dios, para mantenerse puro, para ejercitar dominio propio y siempre cumplir con la orden del rey. En otras palabras, usted y yo necesitamos establecer un plan en nuestra vida para ejercitar el dominio propio, un plan que nos ayude en aquellas áreas donde se pone a prueba esta virtud. Y esto varía mucho, hermanos, dependiendo de las circunstancias. Tal vez usted tenga que ejercitar un plan con lo que usted ve. Tal vez para cuidarse de no fallarle a Dios, usted tiene que ejercitar un plan con su teléfono, con su computadora, con estos medios que muchas veces apelan y están cargados también de obras de la carne, por lo que puedan contener, por los contenidos de lo que encontramos allí. La solución no es que, bueno, despedazo el teléfono, despedazo la computadora para no fallar, para no fallarle a Dios y entonces no quitarme de mis ojos, de mi mente toda tentación. Ese no sería un plan sabio. Sería otra la manera de poner filtros que le ayuden, ¿verdad?, a protegerse de no pecar por medio de estas cosas. Y así sucesivamente, el joven en su noviazgo, el esposo y la esposa en su matrimonio, ejercitar un plan que le cuide, que le proteja, que lo libre de no caer en la tentación de las obras de la carne. Esto fue lo que hizo Daniel, ejercitar un plan que lo protegiera, que lo librara de no ceder a algo pecaminoso, a lo cual se le había establecido, como era el asunto del alimento. Cuando una persona realmente quiere agradar a Dios y busca esas alternativas, esas opciones para cuidar su vida, para ejercitar dominio propio, Dios le va a ayudar y además le va a recompensar. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo Daniel por esa determinación de mantenerse puro, de ejercitar el dominio propio? Continuemos leyendo versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro.
Aquí tenemos, mis hermanos, la recompensa que obtuvo Daniel por ejercitar dominio propio. Siempre que usted y yo ejercitamos algún fruto del Espíritu Santo o el fruto total del Espíritu Santo, va a traer un beneficio para nuestra vida, va a traer una bendición. Hablamos de la bendición de David al ser benigno. Hablamos de la bendición de Josué y Caleb al ser hombres firmes, constantes, de convicciones. Y en este caso, por supuesto, el dominio propio que ejercitaron Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, trajo bendición por esta decisión que ellos estaban tomando. No solamente bendición para sus vidas, sino que también Dios usó esas vidas para que fueran instrumentos útiles, como va a pasar en cualquier persona que ejercita ese fruto o esa virtud del Espíritu Santo. Dios va a utilizarle. ¿Cómo les fue a Daniel y a sus amigos durante el periodo de la prueba de los 10 días? Eso era lo primero. Iban a probar por 10 días cuál iba a ser el resultado de tomar los alimentos que Daniel propuso en lugar de los que habían establecido el rey. Y dice ahí los versículos que leímos que después de esos 10 días tenían mejor aspecto que los que comieron la comida del rey. Definitivamente Dios estaba interviniendo, Dios estaba bendiciendo la decisión que habían hecho estos jóvenes, que habían propuesto en su corazón no contaminarse, que estaban ejercitando el dominio propio. Tenían mejor aspecto que los que comieron la comida del rey. Y además, ¿en qué nivel se encontraban Daniel y sus amigos al final del periodo de los 3 años? Porque los 10 días era nada más para ver si seguían comiendo el alimento que había propuesto Daniel o volvían a la ración del rey. Entonces, en esa primera prueba la superaron. Tenían mejor aspecto que los otros. Y además, al final de los 3 años que duró el tiempo de preparación, de entrenamiento, de educación, etcétera, al final de esos 3 años, los encontraron, dice aquí, los versículos que leímos, 10 veces mejores en todo asunto de sabiduría e inteligencia. 10 veces mejores que los otros magos y astrólogos que había en el reino. No solamente de los muchachos que estaban en preparación que ellos, sino de sus mismos maestros, de las mismas personas que estaban por encima de ellos, los hallaron 10 veces mejores. Ahora, esto no vino producto de la casualidad, este fue el resultado de la bendición de Dios. Dios estaba honrando, Dios estaba bendiciendo, estaba recompensando a unos jóvenes que habían determinado en su corazón ser fiel a Dios, se habían propuesto, estaban ejercitando el dominio propio y no dejándose vencer por lo malo, sino venciendo con el bien el mal. 10 veces mejores. Dios honró a Daniel y a sus amigos por mantener esa posición firme para él, dándole habilidades fuera de lo común. Les otorgó el favor del rey, hizo que hallaran gracia. Es que así va a actuar Dios cuando una persona se determina ser fiel a Él. Tal vez no va a ser de buenas y primeras, tal vez no va a ser en el momento alabado, podría ser que más bien por mantenerse con dominio propio vaya a ser señalado, se vayan a burlar de la persona, se vayan a reír porque ha determinado mantenerse puro ese joven esperando en el matrimonio. Porque ese esposo, en lugar de irse a perder el tiempo con los amigos después del trabajo, se va para su casa. Y podría ser que le van a decir los compañeros, le canta la gallina, o burlarse, o reírse de ese joven y de esa señorita que se mantienen puros. Ese puede ser el resultado inmediato. Pero el resultado posterior, lo que va a venir después, va a ser la bendición de Dios y la honra de esa persona por haber hecho lo correcto. No olvidemos que al final de la decisión
Y el versículo 21 de ese capítulo 1 de Daniel termina diciendo: y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Con esto indica que todo el tiempo del reinado del rey Nabucodonosor, Daniel se mantuvo en posición alta. En otras palabras, se prolongó esa bendición, abarcó más de un gobernante, y Dios dándole una posición de honra a él y sus amigos. No significa que no encontró otros problemas, no significa que no se le hayan venido otras situaciones, como cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones por mantener sus convicciones, por mantenerse fiel a Dios, o cuando sus amigos Ananías, Misael y Azarías fueron lanzados al horno de fuego. Entonces, no significa que no hallaron oposición y adversidad. Esto va a estar presente siempre. Pero después de eso siempre vamos a hallar la bendición de Dios, la honra de Dios y la recompensa del Señor sobre esa vida de esa persona que propone en su corazón honrar a Dios, que se mantiene con un dominio propio y no se deja dominar por la concupiscencia, por la carne, y ceder ante la presión del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, Dios va a utilizar, igual que a Daniel y a estos jóvenes, va a utilizar a creyentes que estén firmes en su decisión de hacer lo que es correcto, tal como lo hicieron Daniel y sus amigos. Es que es así cuando Dios va a utilizar nuestra vida. Dice nuestro título de la serie: deja que Dios te utilice. Pero para que Dios te utilice, entonces tenemos que incorporar a nuestra vida la benignidad, la constancia, el dominio propio, que es la templanza. Y de esa manera entonces vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Como dice Timoteo, instrumentos santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y aparte de eso, pues, Dios va a traer su recompensa y su bendición, no solamente por el privilegio que nos va a dar de poder servirle, de ser útiles a Él, sino también para nuestra propia vida vamos a alcanzar la bendición como la alcanzaron cada uno de estos hombres que ejercitaron en sus vidas esos diferentes frutos del Espíritu Santo. Dios puede y va a utilizarnos a aquella persona que le dice no al pecado y a la tentación, que resiste, que se niega, como dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que se niega a ceder ante los deseos y los apetitos de la carne, como lo fue Daniel. Hermanos, atrevámonos a ser un Daniel. Permitamos que Dios nos utilice, pero también teniendo esos ingredientes importantes, y en este caso, el dominio propio, la templanza en nuestra vida, para que de esa manera podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Tome en cuenta que esta virtud no es de unos cuantos. Usted no puede decir: es que yo no tengo ese don de dominio propio. No es un don. Es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto que se revela cuando el Espíritu Santo nos controla. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que Él nos domine, como leímos ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para decir: yo no tengo, yo no puedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo creyente debemos de ejercitar el dominio propio porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Disciplinémonos, rindámonos, cedámosle al Espíritu Santo, y de esta manera vamos a poder, como Daniel, manifestar ese dominio propio en nuestra vida. Pidámosle a Dios la determinación y la fortaleza. No es ni siquiera si Él quiere, Dios quiere. Es si nosotros queremos ceder y rendirle a Él en nuestra vida las áreas que necesitamos rendirle. Padre Celestial,
En este momento, delante de tu presencia, nos hallamos implorando, Señor, esa fortaleza, esa determinación que tuvo Daniel y sus amigos cuando estaba como prisionero, como un cautivo en Babilonia, venciendo diferentes adversidades, pero allí determinó en su corazón, propuso, como dice Daniel 1:8, en su corazón no contaminarse. Quiso agradarte. En medio de este mundo en el cual vivimos, que está lleno de todo tipo de presión, de todo tipo de tentación, de maldad, ayúdenos a no dejarnos dominar por las obras de la carne, por la concupiscencia, sino a poder ejercitar el dominio propio, cediéndole a usted el control de nuestra vida, cediéndole a usted el dominio y el control de todo nuestro corazón. Señor, para que de esta manera podamos ser esos instrumentos que usted pueda utilizar, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Que así sea, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más, gracias. Que Dios le bendiga. Espero que su vida haya sido exhortada, animada, retada, para que hagamos lo que es correcto. Espero tenerle entonces el fin de semana compartiendo aquí la transmisión. Que pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga.